Me postro hoy ante ti. Estás en cada rincón. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. ¿Cómo se encuentran cada uno de ustedes en este día en especial? Nosotros, una vez más, contentos de poder realizar este video y estar juntamente con todos ustedes. Mi nombre es Carlich Juan Omar. Estamos aquí nosotros desde nuestro hogar y ubicados en el país nuestro argentino, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Conesa. Muy bien, nosotros queríamos seguir compartiendo con ustedes la palabra del Señor, pero en especial vemos si nos dan, si nos da el tiempo para poder explicar un poquito acerca de lo que es el purgatorio, luego el gran abismo o Abadón, y también el Tártaros o Tártaros, que proviene esta palabra de una palabra griega. ¿Y qué son? Eso queríamos nosotros aclarar un poco. Muy bien. En primer lugar, que decir qué es el purgatorio. En honor a la verdad, el purgatorio es un invento. Es un invento, una enseñanza de la Iglesia Católica. Bueno, sin ánimos de atacar a la gente católica que pueda estar viendo este video, sino que nosotros realmente comprendemos de que la Biblia es la verdad y en ella se encuentra la verdad. Nosotros no tenemos la verdad, simplemente Dios tiene la verdad. Y bueno, y como la palabra de Dios es la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, está al alcance de nuestra mano, y lo que nosotros podemos hacer es escudriñarla para poder entender todos los propósitos y los planes que Dios tiene para con el ser humano, para con todos. Entonces, esta enseñanza que viene del catecismo consiste en que la persona que realmente está en amistad con Dios, que cree en Jesucristo, en Dios, al momento de morir no va automáticamente al cielo o al infierno, sino que queda en un estado intermedio. La persona queda en un estado intermedio hasta que sea purificado, o tal vez si no le fueron perdonados los pecados o algunos pecados todavía que perdonar, quedan en ese estado para poder pasar a la gloria. Eso explica realmente lo que es el purgatorio en el dogma católico. Pero nosotros, a la luz de la Biblia, comprendemos de que estas enseñanzas chocan, porque la Biblia a nosotros nos revela que el Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios de cada uno de nosotros, dice la Escritura en Miqueas capítulo 7, en el versículo 18 al 19, que Dios olvida el pecado. Dice la palabra que olvida el pecado, olvida las iniquidades y son lanzadas a lo profundo del mar todas nuestras iniquidades. También en Hebreos capítulo 8, en el versículo 12, lo voy a estar leyendo, dice lo siguiente: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es lo que nosotros nos revela la palabra del Señor. La Biblia nos revela a nosotros de que el purgatorio no existe, y es una palabra que es una invención, está inventada y no está en la Biblia. Y la Biblia a nosotros nos revela de que simplemente la Biblia siempre en los pasajes bíblicos se está refiriendo a dos destinos para toda la humanidad o al ser humano. Simplemente hay dos destinos muy claros en la Biblia, en lo cual se está refiriendo simplemente al cielo y al lago de fuego. Son dos caminos. La Biblia nos traza dos caminos. En Mateo capítulo 7, en el versículo 13 y 14, dice que entrad por la puerta estrecha, dice la palabra. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino, dice, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ahí. Pero también dice, entrad por la puerta estrecha, que el camino es angosto, que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. También en Mateo capítulo 13, en el capítulo 13, en el versículo 41,
y al 43 dice la Escritura: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, es decir, injusticia, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, es decir, en los cielos. El que tiene oídos para oír, oiga. Simplemente la Biblia siempre enfatiza en dos caminos para el ser humano, tanto como para aquellos que desobedecen y para los que obedecen a Dios. Simplemente dos caminos. No es que la persona cuando muere queda en un estado de intermedio, sino que el ser humano que se arrepiente realmente, sus pecados son olvidados, son perdonados, son purificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, y resucitarán para vida eterna. Muy bien, en el capítulo 25 también de Mateos, capítulo 25 de Mateos, que habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes también, justamente en el versículo 10 y 12, dice: pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mujeres que habían estado preparadas con aceite, la otra no se habían abastecido de aceite y se les terminó. Habla acerca del reino de los cielos. Dice que las que estaban preparadas, vino el esposo y se fueron y se cerró la puerta. Fueron a la boda del Cordero, es decir, al cielo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Entonces son echadas a las tinieblas. En el versículo 21 al 30, en el versículo 21 al 30 habla acerca de los talentos de Dios, acerca de los talentos. Es una parábola que también tiene que ver con el reino de Dios. Se les dio talentos y varios hombres multiplicaron sus talentos, mas uno, sin embargo, tuvo miedo, dijo, y los enterró. Entonces luego el Señor vino y les dijo: siervo negligente eres, podrías haber agarrado, depositar este talento a los banqueros, y yo cuando vuelva a recibir con los intereses. Pero, sin embargo, dice en el versículo 30, dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos que existen dos caminos, mientras tanto que los otros siervos fieles entraron en el gozo del Señor, en el reino de los cielos. Entonces vemos que siempre la Biblia nos está trazando dos caminos simplemente. Existe, como decía, una resurrección para vida eterna y otra de vergüenza y confusión perpetua, un castigo eterno. La Biblia revela en Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, dice allí que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. También se describe en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 1 al 3, de que muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra, dice que luego serán resucitados, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, vergüenza y confusión perpetua. Perdón. Vemos que la Biblia nos está revelando constantemente acerca de estos dos claros caminos que ocurren. Entonces vemos que esta palabra purgatorio no existe, y no existe un estado intermedio. Simplemente ahora es la oportunidad, y cuando realmente uno se arrepiente, sus pecados son olvidados, y los que hacen bien heredarán el reino de Dios en los cielos, y los que hacen el mal heredarán también el castigo eterno, que son lanzados al lago de fuego.
Ahora, ¿qué es el gran abismo o Abadón? Entendemos nosotros que al momento de la creación de la tierra, al momento de la creación, el Señor dice que depositó allí todas las aguas de los mares. Allí fueron depositadas. Y allí están puestos los cimientos del planeta Tierra. Por eso en Génesis 1, 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, dice allí, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu dice que Dios se movía allí sobre las aguas. Algo más interesante también allí explica en Job capítulo 38, en el versículo 4. Job 38, vamos a leer un poquito, lo vamos a buscar. 38, en el versículo 4. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso como sobre piedra angular, su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Allí explica la Biblia que realmente todos los cimientos están ubicados allí. Después también dice la Biblia ahí en Job 38, en el versículo 30, que en la parte superior del abismo las aguas dice que están congeladas. Cuando los científicos muchas veces quisieron saber acerca del planeta Tierra y qué sé yo cuánto, ya la Biblia de antemano ya había revelado todo. Job 38, 30 dice: las aguas se endurecen a manera de piedra, dice, y se congela la faz del abismo. Qué gran detalle esto y qué gran revelación de la palabra de Dios. Entonces el abismo, dice el Salmo 104, que rodea la tierra, dice que jamás será removida. Él fundó la tierra sobre su cimiento. No será jamás removida. Con el abismo, dice la Escritura, con el abismo, como con vestido también, dice la Escritura. Muy bien. Entonces, durante el diluvio, o Mabul, como se dice en hebreo, se abrieron las fuentes que contenían las aguas, es decir, se rompieron. Eso lo explica en Génesis capítulo 7, en el versículo 11. Dice que allí fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Por eso tanta inundación. Y también tras el diluvio las fuentes de aguas ubicadas, dice, en las profundidades de la tierra se cerraron. Porque cuando pasó todo, dice en el Génesis 8:2, dice que se cerraron las fuentes del abismo. Se cerraron allí. Y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida para que no avanzara o terminara el diluvio. Entonces, el abismo está ubicado en el fondo del planeta Tierra, lo explica también Génesis capítulo 49, versículo 25. Tenemos nosotros aquí todo anotado, y también para que ustedes puedan anotar y leer, donde explica que la Biblia de que está ubicado en el fondo del planeta Tierra. El abismo entonces es un pozo. El abismo es un pozo que está ubicado debajo, obviamente, del mar. Job 38, en el versículo 16 al 18 dice: ¿Has entrado tú hasta la fuente del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabe todo esto. Por eso vemos que el profeta Jonás, Jonás también en el capítulo 2, en el versículo 1 y 6, bueno, conocemos la historia, que fue enviado a predicar, en fin, mas no lo hizo en primera, sino que huyó, y dice que lo echaron al mar, porque él sabía que la tempestad que había ocurrido era a causa de él. Y dice que allí dice que
dice que las aguas lo rodearon, hasta el alma, dice, me rodeó el abismo. Entonces, claramente que el abismo está ubicado bajo del mar. Entonces, también la Biblia nos revela de que los carros de Faraón fueron sumergidos, como dice la Biblia, cuando realmente el pueblo de Israel cruzaría el mar. Dice que Dios abrió las aguas y allí sepultó a todos los carros de Faraón. En Éxodo capítulo 5, versículo 3 al 5, dice que los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. No fue que abrió un poquito las aguas y se ahogaron, en fin, no, sino que a gran profundidad los tapó, fueron descendidos ellos. Muy bien, en ese lugar, ese es un lugar también reservado para prisión de demonios. Yo voy a estar buscando en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 nos revela en esta historia de que realmente ustedes conocerán, como habla la Biblia ahí en Lucas capítulo 8, en el versículo 26, cuenta allí en el versículo 26 acerca del endemoniado gadareno. Dice que allí se topó con este endemoniado. Jesucristo le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, en lo cual se refiere, quiere decir que son muchos demonios. Entonces conocían a la perfección a Jesucristo, los demonios. Le decían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Lo conocían a la perfección y le rogaban, dicen estos demonios, que no los mandase al abismo. La única explicación que existe, obviamente, de que era una prisión para ellos. Por eso les rogaban que no los enviase a ese lugar, porque sabían que, en fin, no se iban a poder escapar. Muy bien, la Escritura nos revela también en Romanos capítulo 10, en el versículo 6 y 7, dice que allí que Jesucristo, el Mesías, también hasta lo profundo del del abismo descendió. Romanos capítulo 10, en el versículo 6 y 7. También dice la Escritura de que en el tiempo de la tribulación, como habíamos hablado también acerca de la tribulación, de los dos testigos, dice que millones de demonios en ese tiempo serán soltados de esa prisión del abismo, que recordemos que es una prisión para demonios, durante el tiempo, como dijimos, de la tribulación, por orden del anticristo, que también, vamos a leer también que sube del abismo, la bestia que sube ahí del abismo. Dice que estos demonios van a subir en primer lugar y van a atacar a todo ser humano. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 9, en el versículo 1 al 3. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo, dice, del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y dice que del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Obviamente no fue una plaga de langosta como ocurrió también en Egipto, sino que se refiere a demonios. Esas langostas son demonios. En el versículo 11 dice lo siguiente, del capítulo 9: y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre, dice ahí la Biblia, en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Allí se nombra la palabra Abadón, al igual que en el Salmo 88, versículo 11. Dice ahí: será contar del sepulcro tu misericordia a tu verdad en el Abadón. En Proverbios 15, 11 también dice: el Sheol o Seol y el Abadón nunca se sacian. Dice: así los ojos de los hombres nunca son satisfechos.
Entonces, como decíamos, el espíritu del anticristo tiene su origen ahí, en el abismo. Y dice que él, como decíamos, explicábamos, hará asesinar a los 2 testigos, que son 2 profetas judíos, que estarán ellos en la tribulación, y dijimos en nuestro video anterior que eran Moisés y Elías. En el capítulo 11 de Apocalipsis, en el versículo 7, lo explica. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, dice que hará guerra contra ellos y los vencerá. La bestia que sube del abismo es el anticristo. Por eso decimos que su origen está ahí. Muy bien, dice también la Escritura que en Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto y era y no es y está por subir del abismo. Se refiere al anticristo. Y también en Apocalipsis 20 del 1 al 3 dice que Satanás, el diablo, será encerrado en el abismo durante 1000 años, que como conocemos en la Escritura después será suelto, pero el Satanás también será puesto ahí encerrado, también en el abismo, en esa prisión. Muy bien, ahora queremos decir y hablar qué es el tártaro o Tártarus. ¿Qué es esto? El tártaro o Tártarus es una prisión especial para los ángeles caídos. Los ángeles caídos que pecaron, como también conocemos en la Escritura, antes del diluvio, como este pasaje de Génesis. En el Génesis capítulo 6, usted verá ahí lo que se detalla en el Génesis 6, del versículo 1 al 4. Lo vamos a estar leyendo ahí si nos da el tiempo y explicar un poco más. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Eso es lo que Dios de plazo, 120 años antes que llegue el diluvio, para que se conviertan. Y dice: había gigantes en la tierra que en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Por eso que el Tártaro es una prisión especial para estos ángeles caídos. Bueno, la Biblia aquí dice hijos de Dios. Estos hijos de Dios son ángeles, son ángeles. No se refieren a hombres de carne y hueso, sino a ángeles. Son seres sobrenaturales que, bueno, ellos tomaron a las hijas de los humanos, dice la Biblia, mujeres de nuestra naturaleza, y dice que allí le engendraron hijos. Esta relación que hubo, le engendraron hijos, y esos hijos que salieron se les conoce con el nombre hebreo Nefilim. Esos Nefilim son gigantes, son gigantes. Esos Nefilim, esos gigantes son de la misma raza de Goliat. ¿Se acuerdan ustedes Goliat, quien enfrentó al rey David? Y bueno, a ellos se refiere. También se ilustra este fragmento también en Job capítulo 1, en el versículo 6 al 7. Recuerde esta historia usted, que también dice la Escritura ahí que vinieron a presentarse, dice, ante Dios los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás, dice la Escritura ahí. Por eso nosotros explicamos a veces, cuando predicamos nosotros, qué es ser hijo de Dios, porque muchas veces decimos somos hijos de Dios, pero por eso la Escritura explica aquí que hijo de Dios por creación hasta el mismo diablo, porque realmente dice allí que se refieren a seres angelicales. También explica en Job capítulo 2, en el versículo 1 y 2, dice que los hijos de Dios
vinieron a presentarse ante Dios y Satanás vino también entre ellos a presentarse también Satanás, los hijos de Dios. Bueno, pero como sabemos nosotros, más también espiritualmente hablando, que Satanás no es hijo de Dios. Usted sabe, perdón, ¿quién tiene ese privilegio tan grande de ser hijo de Dios? Somos nosotros. Satanás en ninguna manera es hijo de Dios. Dice que ese privilegio, la palabra en Juan, en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, dice que se les dio a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que realmente reciben a Cristo, creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, somos hechos, y se nos dio esta autoridad de ser hechos hijos de Dios. Qué grande privilegio. Estos ángeles, estos seres, ellos cometieron grande abominación contra Dios y también trajeron estas inmoralidades a la tierra, cometiendo violaciones sexuales y bueno, depravaron completamente la tierra con su maldad. Por eso en 2 de Pedro la Escritura dice en el capítulo 2 de 2 de Pedro, en el versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a esos ángeles que pecaron, sino que arrojándolo a los infiernos, los entregó a prisiones de oscuridad. Por eso están allí en ese lugar que están siendo reservados para el juicio. Muy bien. En Judas, en el capítulo 6, en Judas, en el versículo 6 al 7, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Muy bien, para eso está siendo reservado. Entonces, el tártaro o tártarus, que dijimos que es una prisión de demonios, está en un sector del infierno, esperando el juicio final. Muy bien, eso por un lado. Hoy existen personas llamadas con el nombre de sucubus, que realmente son mujeres que hacen estos trabajos. Dice que tienen relaciones sexuales con seres sobrenaturales. De igual manera hay personas, es decir, hombres, que tienen relaciones sexuales con seres sobrenaturales, con espíritus, se les nombra incubus. Entonces, esto realmente es lo que a nosotros nos enseña la Biblia, y aunque usted no lo crea, hay estas personas, y bueno, y el Señor nos sigue revelando a través de estos pasajes de lo que es realmente el tártaro o tártarus. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya sido de mucha bendición. Y hay muchísimo más que hablar, pero bueno, realmente el tiempo no nos alcanza y siempre dejamos para seguir continuando. Muy bien, que Dios le pueda bendecir. Saludamos a todo el pueblo de Dios. Que Dios le pueda bendecir grandemente, especialmente también a nuestra familia que nos apoya, y que Dios los colme con la paz, con la misericordia, con la bondad en cada uno de sus corazones. Que Dios le bendiga y será hasta el próximo video.